2024 está finalizando. Es momento de las reflexiones, los balances, de reconocer los hitos o los retos del cine mexicano. Durante este año, hemos visto diversas manifestaciones de nuestra cinematografía, estrenos en salas comerciales, géneros que se consolidan, hábitos que se crean alrededor de las plataformas de streaming, festivales, cine comunitario, cine hecho por mujeres, desafíos de la distribución y la exhibición, señales de amplios espacios para fortalecer o reinventar nuestro vínculo con la pantalla grande y el ejercicio audiovisual. En este capítulo de Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, periodistas atentos del ecosistema fílmico revisan logros y oportunidades para actualizar ese compromiso constante de creadoras y creadores, espacios de exhibición, grupos de difusión, cronistas de nuestro cine, la búsqueda de las audiencias, las historias, los imaginarios mexicanos que buscan su espacio en las pantallas. Comenzamos. ¿Cómo definir la actualidad del cine mexicano? Una propuesta que se repite con fuerza está en el cine creado desde lo comunitario. El esquema vertical de productores o autores se va supliendo por el ejercicio audiovisual como una actividad que apuesta por búsquedas colectivas para la creación de las historias. El periodista cultural y cinematográfico Sergio Raúl López ha visualizado este panorama comunitario en las películas que se crean, se narran y se exhiben. A mí me está llamando mucho la atención el fenómeno de cómo, aunque los temas están un poco, no repitiendo, pero sí reiterando, o reinterpretando, reabordando, empezamos a ver una especie de salida de la luz al final del túnel, un poco tanto del documental, digamos, súper realista de tradiciones y de lo más local, como también de las películas sobre violencia, sobre el sicariato, sobre el tráfico de estupefacientes y sobre, obviamente, la violencia, ¿no? Pero El Reino de Dios de Claudia Santeluce, que me parece una de las directoras más prolíficas y más abundantes de este país, en un sentido de cine tan, yo no diría tan realista, sino tan cercano a tus raíces, que se permite poner a su sobrino como protagonista, ¿no? Y meter a la gente de su comunidad a trabajar en la película, ¿no? Que esto me parece que es una nueva ruta del cine mexicano, que es regresar a que lo comunitario implique no solo el detrás de cámara, sino lo que hay a cuadro, ¿no? Y es una historia infantil y aparte pues una película, digamos, económica, ¿no? No barata, pero sí económica, con los recursos que te da el propio lugar, ¿no? Y sin que tengas que invertir millones de dólares en escenografía, en la creación de vestuarios, que bueno, eso es muy particular del cine, ¿no? El cine crea mucho, tiende a crear mucho estos mundos, ¿no? O sea, no nos vamos a Jalisco a hablar de Pedro Páramo, sino que lo recreamos desde las manos de los especialistas de cada área, ¿no? O de 100 años de soledad, ¿no? O de Como agua para chocolate. No, aquí la gente viste como viste, usa las sandalias que usa, está el clima que perdura y me parece un hallazgo, ¿no? Este es otro paso del cine mexicano que está encontrando en su raíz, pero en sus entornos, a su propio crew o a su propio equipo de producción. A la expresión de lo comunitario se añade el cine realizado por mujeres. Feliz alianza que pareciera convocar grupos y desplazar individualidades. Así lo percibe Sonia Ricker, conductora desde 1997 del programa de radio Gente de Cine, que se transmite por Radio Educación. Sus conversaciones constantes con el gremio le permiten reconocer esta tendencia grupal y diversa. Un cine más de comunidad, pero también un cine más de mujeres y más de comunidades concretas, ¿no? Comunidades indígenas, afrodescendientes, y eso se ha visto reflejado en las mismas películas, y yo creo que ha sido una producción muy interesante la que se ha dado y ha estimulado mucho la creación en sitios muy diversos, ¿no? Desde Tijuana hasta pues el sur más el sur, ¿no? Y pienso en proyectos como el de Oaxaca,
con Luna Marán, con Su Chicharra, que fue su primera ficción, y que también ellos tienen todo un sentido de cine comunitario, horizontal, en donde sí se sabe que hay un director y es quien dice cómo va la situación, pero en donde el trabajo en conjunto y la creación colectiva es muy apreciada y reconocida. La locura, porque está loca como todas, pero ella un poco más creo, de Claudia Sanluz, que este año estrenó 2 películas y eso no se dice fácil. Bueno, igual las hizo desde hace quién sabe cuánto, pero tuvo Amor y Matemáticas y después El Reino de Dios, ¿no? Y bueno, es un trabajo muy valioso el que se ha estado haciendo y no quiero nada más mencionar mujeres, por supuesto que hay creaciones que, bueno, independientemente del género, ahora se acentúa porque es precisamente la necesidad de balancear un poco la situación, ¿no? Una película que ha cruzado 2024 con gran fortuna, pero también como catalizador del cine mexicano que se acerca, es Sujo, de Fernanda Valadez y Astrid Rondero. Desde su brillante participación en los festivales de Sundance y Morelia, a la buena recepción en su estreno en salas. Esta película también parece señalar rutas hacia el futuro. La periodista de Cine Encuadres, Nancy Mora, nos comparte su punto de vista sobre esta producción. También destaca algunos ya establecidos en el gusto nacional, como lo es el terror y la comedia. Y sí, definitivamente cada año hay sorpresas muy gratas dentro del cine mexicano. Creo que este año podríamos destacar pues películas como evidentemente Sujo, que fue muy, muy bien recibida en festivales tanto internacionales fuera del país, como en Morelia, que también es uno de los festivales más importantes de aquí en nuestro país. Y bueno, no por nada ganó varios premios. Y pues esperemos que igual ya con el público le vaya bien. Sabemos que a veces tendemos a clasificar un poco las películas entre películas festivaleras, ¿no? Y películas comerciales, películas que pues sacan, por ejemplo, no sé, videocine como con temas como, o películas como El Candidato Honesto, que también fue toda una película que vino a revolucionar la taquilla, bueno, que es una de las más vistas hasta el momento. Considero que el cine de terror es un área de oportunidad para el cine mexicano bien importante. Entonces, creo que este año le ha ido muy bien al cine de terror. Creo que podemos también explorar por ahí, si hablamos justo de estos retos del cine mexicano, podríamos explorar por ahí en el cine de terror. ¿Por qué? Porque lo vimos con películas por ahí de principio de año como Jugaremos en el Bosque, que fue una película que se vendió como película de género y que le fue muy bien en taquilla. También tenemos, por ejemplo, Párvulos, que recientemente se estrenó y que también estuvo en festivales de género. No por nada tenemos también muchos festivales de género aquí en nuestro país, porque el cine de terror pues tiene mucho público. Y creo que también ahí hay que destacar estas películas que este año pues les fue bien con el público al que le gusta este tipo de cine, ¿no? Y creo que cada vez es más, y es un público exigente, claro que sí, pero cada vez es más el público que desea ver en cine este tipo de películas. ¿Qué géneros cinematográficos prefieren las audiencias? ¿Hacia dónde se orientan sus decisiones para visitar las salas? Esto puede verse reflejado desde la taquilla. El analista de la industria cinematográfica, Edgar Apanco, revisa el año desde lo estadístico y comenta el comportamiento de los espectadores durante 2024. Pues lo primero que noto es que el terror después de la pandemia sigue teniendo buenos años. Seguimos teniendo, además de la comedia, que es un actor o un habitante recurrente de este top 10 de películas mexicanas, el terror también se empieza a colar de forma cada vez más constante. Y este año 2 películas van a terminar en el top 5 anual, que son Turno Nocturno y la otra es Jugaremos en el Bosque. Curiosamente ambas se convirtieron en sorpresas taquilleras, porque no se pensaba que iban a llegar a estos alcances y terminaron con 40 millones de pesos. ¿Eso es mucho o es poco? Poniendo en contexto, bueno, sucede que son 2 de las 10 películas de terror más taquilleras de este género en la última década. Entonces, son buenos resultados para el cine de terror. También que encontramos algunas consolidaciones de lo que ya sabíamos. Hablar de éxitos comerciales, como antes de pandemia o como el año pasado que hubo un fenómeno como Radical,
de más de 200 millones de pesos, no. Pero al menos sí tenemos otra vez una película de más de 100 millones que vuelve a ser una película con Adrián Uribe. Es decir, Adrián Uribe confirma que ahí hay un potencial y ahí hay un imán taquillero. Eso ya está confirmado porque es el único que 2 años consecutivos rebasa 100 millones. Y el segundo es, hablamos mucho de ello, se habla mucho de ello en redes, el apellido Derbez, el peso del apellido Derbez. Hemos tenido la presencia post-pandemia de Badir con El Mesero, de Eugenio Derbez con Radical y ahora de José Eduardo Derbez, que con El Rumi se lleva el segundo lugar de taquilla anual para el cine mexicano. Entonces, esas son las confirmaciones de lo que ya sabíamos. ¿Qué es el resto del top 10? Son películas de comedia. Esta Noche de Bodas, Casi el Paraíso, que es un tema bastante interesante porque, a pesar de que es un drama con tintes cómicos, tuvo una taquilla que se quedó en los 40 millones, quizás se esperaba más, pero siempre es complicado vender dramas y sobre todo dramas adaptados de novelas. Entonces, son buenos resultados para Casi el Paraíso, las películas de terror de las que ya platicamos, y hacia el final de este top 10, poquito afuera, lugar 11, Un actor malo, que vuelve a ser un drama. Entonces, creo que esos serían los destacados. Hay también decepciones. Un Omar Chaparro, que intentaba hacer el brinco al estilo Derbez con Un viaje al corazón, con una película dramática, se queda muy, muy lejos. Se queda, de hecho, en el filo del top 10, con apenas 17 millones. Y otras películas como María me muero, como Párvulos, como Entré en mi vida, que se quedan con números de 10 millones de pesos, que para muchas películas sería un gran resultado, pero estas que tenían mayores expectativas no logra hacerlo. Entonces, eso sería una revisión de ese top 10 comercial que nos dice de nombres que se consolidan, de géneros que llegan como el terror y de estas presencias como el apellido Derbez o la presencia de Adrián Uribe que empiezan a hacer esas constantes, y Fiona Palomo. Hay que notarla a ella porque tiene un éxito comercial con El Rumi y un éxito a nivel actoral con Un actor malo. Entonces empezamos a notar ciertas consistencias y ciertos descubrimientos. Un desafío importante para el cine mexicano se encuentra en su distribución y exhibición, que desde hace décadas está limitado por la prevalencia de cinematografías extranjeras. Para Sergio Raúl López, esta limitación podría replantearse desde una actualización a la ley cinematográfica, que generaría cambios significativos en la exhibición de nuestro cine en nuestro país. La ley de cinematografía que tenemos, porque la del 49, la que daba 50% de garantía para el cine mexicano en cartelera, es decir, si tú eras dueño de un cine, la mitad de tus proyecciones tenían que ser de cine mexicano, con la firma del TLC y con esta nueva ley de cinematografía, primero del 93 con Salinas, 92, y luego del 97 con Zedillo, que es la que tenemos vigente hoy, con algunos pequeños cambios. Es una ley pensada para acompañar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para acompañar la integración de México como industria exhibidora norteamericana. Entonces, cambiamos de los grandes cines, de los grandes palacios de cine, para 3,000, 5,000 espectadores, a las muchas pantallas multiplex. Y las muchas pantallas multiplex no funcionan más que con muchas copias de una película en los más cines posibles, ¿no? Y eso imposibilita que las producciones mexicanas puedan estar en tantos cines porque no tienen el dinero que tienen las grandes productoras de Hollywood. Ese dinero no lo tienen ni las productoras medianas de Hollywood. Tienes que pasar por una major de la Motion Picture Association para que estrenes en grande. Ese es un sistema que, digamos, exilia a las producciones independientes y pequeñas y de autor del gran circuito en todo el mundo. Es una ley, para decirlo claro, que corresponde a las políticas neoliberales, ¿no? De las que salimos hace un sexenio. Pero no hemos salido en materia de cine. Pero tendríamos que crear otro modelo de exhibición y sobre eso girar una ley. Porque un país que ha sufrido esta transformación y que, digamos, ya no tiene un gobierno neoliberal, no puede seguir con una ley neoliberal. Es decir, la ley tiene que pensarse para el espectador y las políticas públicas también. No solo cambiar los esquemas de los fondos y fomentos, y de las actuaciones y de cómo difundimos el cine mexicano, lo que tenemos que pensar es cómo el Estado mexicano beneficia con el cine a sus ciudadanos, no nada más a los que hacen cine. Ya se ha señalado la importancia de las mujeres como productoras y creadoras del más reciente cine mexicano.
La novedad en 2024, además, incluye la participación de mujeres en festivales, institutos y espacios de decisión del ecosistema cinematográfico y audiovisual. No tiene nada que ver con cuotas de género ni nada de eso, sino más bien una visión que se puede dar a toda la cadena que involucra a la industria del cine, al cine y a la cultura. Entonces, qué bueno, a mí me da mucho gusto que ahora sean principalmente mujeres, como bien dices. Yo ya había notado justo que los principales festivales están dirigidos por mujeres y no necesariamente hay una visión feminista del tema cine, pero sí se puede dar también una nueva visión que involucre también el trabajo, evidentemente, de las mujeres, que lo destaque, que no por ser mujeres son las mejores, pero sí que hay mujeres muy talentosas que pueden estar al frente justo de instituciones, de festivales, de medios de comunicación, por supuesto. Entonces, eso se agradece muchísimo. Vamos a ver, digo, estamos justo en esta etapa de cambios. Yo tengo mucha esperanza en que el 2025 sea mucho mejor para el cine en general. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente, y si hablamos un poquito de números, evidentemente, y no podemos dejar de hablar de la pandemia, porque creo que la pandemia marcó un antes y un después en muchos aspectos de nuestra vida, pero también en el cine. Y creo que este 2024 se está recuperando, vamos paso a paso, todavía no alcanzamos los números prepandémicos, ¿no? En cuestión de cine, pero yo considero que va a ir aumentando poco a poco y tengo esperanza de que se vaya mejorando y que el 2025 sea un año que también repunte el cine con nuevas visiones, con nuevas áreas de oportunidad. ¿Cómo se tiene contemplado la manera de ver el cine hacia 2025? ¿Cómo difundir la novedad de nuestras historias desde las redes sociales o las campañas de marketing? ¿Quiénes son las personas que harán cine? ¿Y cómo será la relación entre las y los realizadores con el público? Pues yo creo que si este año estuvo bien, el 2025 va a estar mejor. Creo que cada vez se van afianzando mejor los mecanismos para todo lo que es el tema de los fondos, de los apoyos en el cine, pero también encuentro que hay mucha gente que está haciendo cine por su propia cuenta y eso me parece todavía más valioso. Bueno, es muy valioso hacer carpetas y entrar en esas dinámicas. Es un trabajal, pero creo que vale la pena y que es una manera de hacer más cine, de encontrar a más cineastas. Las óperas primas también han crecido mucho, tanto de mujeres como de hombres, y como de cineastas de la diversidad, que también es muy valioso que se les tome en cuenta y se consideren, ¿no? Porque hay sectores que han sido olvidados, como fueron las mujeres mucho tiempo, o las indígenas, etcétera, y que se ponga atención en eso es hacer que otra planta, que otro árbol crezca y nos dé más frutos. Y ahí está nuestro cine. Espero que cineastas que antes tenían más presencia vuelvan. Pero si nos vamos a, intentar cambiar y ofrecerle al público otro tipo de opciones para ver cine, creo que también es responsabilidad de los propios cineastas empezar a cambiar esta perspectiva para quererse acercar al público y no nada más quererse acercar o a los festivales o a la taquilla comercial. Creo que este mensaje de esperanza se vuelve importante para el cine mexicano que viene, porque sabemos que las películas exitosas marcan un futuro, ¿no? En el 13, Nosotros los Nobles, de Gary Larraqui, y No se aceptan devoluciones, de Eugenio Derbez, marcaron una ruta que duró más de 10 años, en que, pues si querías triunfar en taquilla, tenías que hacer comedia de clases sociales, ¿no? De la lucha de clases, pero muy banal, muy televisiva, ¿no? Con cómicos televisivos, ¿no? Y creo que esta fórmula ya se agotó. Se están intentando buscar nuevas fórmulas, ¿no? Digo, sigue habiendo comedia, pero ya son comedias, digamos, diferenciadas, ¿no? Las que funcionan en taquilla y ya no funcionan como antes. Y por otro lado, estamos encontrando también un futuro hacia el cual el cine mexicano se está convirtiendo en un territorio para la diversidad, la pluralidad
y para todo tipo de producciones. Posibilidades hay, pero sí hay que tomar en cuenta que los números siguen sin favorecer al cine mexicano. Pareciera que necesitan, más bien, creo que tenemos que pensar en películas, venderlas como películas, no fenómeno, como eventos fílmicos. ¿Sabes? Muchas pasan de noche cuando no tendría que ser así. Tendría que ser un evento que Sujo se esté estrenando porque es nuestra representante a los 2 grandes premios internacionales, el Goya y el Oscar. Tendríamos que pensar en eso, en cómo vender de la mejor forma a nuestras películas, como si fueran eventos fílmicos, porque esos son. A final de cuentas, tenemos que dar a conocer que se trata de un nuevo proyecto de Tatiana Hueso, que se trata de una película que llega precedida por muchos premios, que se trata de una película que triunfó en un festival. Entonces, hay que hablar de esas películas mucho más. El cine comercial está haciendo su tarea. Ahora hay que enfocarnos más en esas películas que necesitan mayores oportunidades. 2024 ha sido un año de grandes películas mexicanas, de historias que denuncian y se inquietan ante la violencia, pero también vislumbran nuevos tiempos, ejercicios solidarios, convocatorias hacia la participación comunitaria, la diversidad de los saberes, la renovación de los asombros. El público mexicano se refleja en este cine y lo manifiesta desde la carcajada, el asombro, la incertidumbre o la emoción. Desde Atrapasueños, nos agregamos al asombro de las y los espectadores. Nos sentamos todas y todos en las butacas. Estamos listos para el cine venidero, para las sorpresas que iluminarán las salas en 2025.